11:01 de la noche, señores. Hoy es miércoles 18 de julio. Yo soy la señora K y esto es Contacto. Nos acompaña el congresista Marco Arana. Vamos a conversar con él sobre la coyuntura, sobre qué está pasando, sobre los dichos y sobre los desdichos de varios de sus colegas en el Congreso. Y luego tenemos una mesa de análisis para ver el mismo asunto con un poco más de perspectiva. Antes de empezar el programa, eso sí quería decirles que el 18 y el 19 de este mes hay que ponerle corazón. Van a haber latas como esta. El día de mañana también, ya empezó la campaña el día de hoy, y además son varias las empresas como América Televisión y Canal N que nos hemos sumado a esta iniciativa. Entonces todo lo que ustedes pongan en estas latas vamos a multiplicarlo por 2, así que no dejen de colaborar, que todo esfuerzo en realidad es muy importante para quienes luchan contra el flagelo del cáncer. Dicho eso, arrancamos con el programa, señores. Ustedes no vayan a cambiar de canal, que aquí ya está el congresista Arana. Buenas noches y gracias como siempre por venir. Buenas noches, Mijael. En Contacto con C, ¿no? No con K. No, eso es, bueno, no sabemos, nadie sabe. Ya nadie sabe, ¿no? Hemos estado especulando, llevamos de manera prematura la conclusión de que era Karina y Timoteo, pero todavía no sabemos. Otros estaban diciendo que podía ser Cola Real, ¿no? Pues nadie lo sabe, sí. Es un misterio pero el tiempo siempre se encarga de hoy día Becerril ha dicho que se va a saber la verdad, ¿no? Yo creo que es premonitorio. Hablando de eso, empecemos por ahí. El señor Becerril ha negado la reunión con el señor Baltasar Morales, y el señor Becerril hoy día ha terminado en el ojo de la tormenta porque de alguna manera los audios que han salido a la luz desdicen lo que él había planteado como cierto. Dicho sea de paso, el congresista Becerril nos va a acompañar el día viernes para poder ratificar su posición, es lo que me ha comentado, y para poder darle al público las explicaciones que él estime pertinentes. Pero, ¿usted qué piensa de todo lo que ha dicho el señor Becerril? Bueno, hoy día el consejero Morales ha dicho además que se ratifica, o sea, ya no solamente están los audios entre Guido Águila, ¿no? Sino que él ha dicho que efectivamente fueron a pedirle en nombre de la bancada de Fuerza Popular. Y ojo, el congresista Becerril es vocero alterno de la bancada. Sí. Entonces, o el vocero titular, que es Daniel Salaverry, sale y lo desmiente, o sale y lo respalda, porque ha actuado no un congresista cualquiera, ¿no? Ha actuado un vocero alterno. Y en teoría en representación de la bancada. Lo cual compromete a la bancada, porque el hecho de si se reunió o no está establecido. El tema es la palabra, en este caso, de si conversaron sobre el tema que era la influencia para nombrar al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y apoyar a Gutiérrez como quería Fuerza Popular o señor Becerril. Hay un audio, hay el testimonio, y se puede cotejar fácilmente con otro testigo más, digamos, claro, que es el que está en el audio. Que está en el audio, claro. Así es. Entonces, digamos, la cosa está clara, ¿no? El tema es la responsabilidad que ahora él tiene y cuál es el procedimiento para investigarlo, y el desafuero, como es lo que ha planteado nuestro portavoz, el congresista Wilber Rosas, en la acusación constitucional. Ahora entramos a hablar de esto, pero el congresista Becerril ha quedado también en una situación, creo, un poco incómoda, porque el señor Baltasar Morales dijo que él esperaba encontrarse con alguien de honor y se encontró con Héctor Becerril. O sea, básicamente le ha dicho que no es una persona honorable. Bueno, digamos, las consecuencias de este tipo de encuentros y desencuentros, ¿verdad? Porque para comenzar, están hablando de los temas institucionales del Consejo Nacional de la Magistratura, no en el Congreso, no en el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya sería un ilícito. Están hablando en el domicilio particular de quien, siendo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, está auspiciando en la casa, además junto con su esposa, como lo señala los testimonios que hay, de tráfico de influencias. Está claro allí, está además ejerciendo de manera delictiva su cargo como congresista de la República para faltar al mandato de la independencia de poderes. Entonces el tema es grave. Ahora es cómo se procesa. Si en el caso de Kenji Fujimori, ¿no? Y además el congresista Ramírez y en el caso de los que fueron denunciados por el tema de los audios, ¿no? Ilegales. Ahí el fujimorismo usó 2 días. Desafuero. Es más, no solo proponían desafuero
y que pasen al Poder Judicial, sino inhabilitación por 10 años. Eso es lo que propusieron, ¿no? Sí, fue en 2 días. bastante express. En 2 días. Bueno, el señor Becerril, ya están las denuncias constitucionales. Mañana podría verlo la Comisión de Acusaciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De ahí podrían llamarlo, ¿no? Mañana mismo podrían llamarlo, porque la primera denuncia está del día de ayer. La acusación que se ha hecho al señor Guido Águila es de antes de ayer y también lo incluye a él, incluye a un personaje muy gris y muy turbio que a nadie está llamando la atención, al señor Alba Azula, asesor de Becerril en el Congreso anterior, asesor de Guido Águila en el Consejo Nacional de la Magistratura, asesor de Rosa María Bartra. Entonces, el tema está, en realidad, si hay la voluntad política, respetando el debido proceso, esto del desafuero podría ocurrir en el viernes mismo, ¿no? Ahora, tenemos entendido que el congresista Becerril está en el norte, en su semana de representación, llega recién el viernes, pero él hoy a las 6 de la tarde habló en exclusiva con Canal N y de alguna manera respondió a las declaraciones del señor Morales. Vane, no sé si podemos poner el video, cosa que el congresista nos ayuda a comentarlo. Que una vez más rechazo categóricamente las versiones del consejero Morales Parragués respecto a la aludida reunión. Esa reunión nunca existió. Yo no logro entender por qué insiste en este tema. Además, según el consejero Morales Parragués, esa supuesta reunión se habría llevado a cabo el 1 de febrero del año 2017. ¿No le parece bastante raro que después de un año, recién en diciembre de 2017, él haga esta denuncia? Porque esto ya fue denunciado, esta es la claro. El señor Morales Parragués venía siendo denunciado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde junio de 2017. Quien ha impulsado esa denuncia ha sido mi persona, respecto a que el conviviente de la hija de Morales Parragués, que ya venía trabajando con él desde el Poder Judicial, este señor lo contrató para que siga trabajando con él en el CNM. Esa denuncia se estaba ventilando en el CNM y justamente en los meses ya de octubre, noviembre, ya estaba en la parte culminante. Creo entenderlo, que de repente por ahí, como yo impulsé esa denuncia, él trató de contrarrestar con una... Bien, el congresista plantea su defensa desde un ángulo personal, curioso, pero dentro de todo él se mantiene firme en lo que viene diciendo desde hace tiempo, que es que no hay nada raro aquí. ¿Usted le cree? No. Más bien me preocupa que en la declaración que acaba de hacer, él señala que conocía lo que podríamos decir, para que a nadie le quede duda, el rabo de paja que tenía Morales y Parragués. Por 1 año y medio. Así es. Entonces, conociendo ese rabo de paja, más grave la situación en la que se halla el congresista Becerril. Porque al ir a pedirle que vote por su candidato, por el señor Gutiérrez, entonces había de por medio esta denuncia. O sea, lo que usted dice es que el señor Becerril conocía de esta información, este rabo de paja, este anticucho que había ahí de por medio y que lo habría utilizado para presionar hacia uno de los dos lados de la balanza. Porque los otros dicen que él fue, ¿no? Están allí los testimonios que además están recogidos en un acta cuando van a ver la elección del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? En febrero de ese año, que él fue a abogar para que este señor, Morales y Parragués, vote por Gutiérrez. Y él dice que conocía que este señor Morales tenía este anticucho. Cuidado, fue a canjear. ¿Por qué no actuó? Si él sabía que había esto, ¿por qué no actuó? ¿Fue a hablar con alguien que había delinquido a pedirle que vote por su candidato? Más grave su situación, ¿no? Se complica más. Bueno, él se mantiene diciendo que no hubo reunión.
Bueno, están las dos opiniones, hoy día ratificada con el testimonio del señor Morales, y está el audio de Guido Águila hablando de esa reunión. Entonces, digamos, tiene dos contra él, ¿no? Y lo único que hay que hacer en todo caso es que en esta investigación, se cruce la información, luego se ve además el acta del Consejo Nacional de la Magistratura, donde van a elegir, y allí figura que sí hubo esa conversación y que sí hubo esos pedidos. Ahora, el congresista Becerril, poniéndonos en la otra orilla, podría decir que como el señor Morales básicamente tiene ya sus días contados en el Consejo, se está trayendo abajo al fujimorismo, porque bien que mal el fujimorismo ha sido el que lo ha presionado a él. Entonces Becerril podría decir que este es un coletazo de ahogado y que finalmente miente el señor Morales. Bueno, es que no solo ha habido evidencias y no solo hay evidencias de las influencias que el fujimorismo ha ejercido en relación a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Ese personaje del que hablaban antes de el señor Wildor Alberto Alba Azula fue asesor en el primer periodo en el Congreso anterior del congresista Becerril. Sí. Luego es asesor de Guido Águila. Luego regresa de asesor de Rosa María Bartra. Este es un operador político, porque dicho ese paso, su hermano ha sido gerente de Pomalca, del grupo Oviedo. Y su hermano está denunciado, también comprendido en los temas de las investigaciones relacionadas con las acusaciones que se le hace al grupo Oviedo. Que no son pocas. Que no son pocas, ¿no? Ni que no son pocas, ni poco graves, ¿no? Claro, entonces, ¿no estamos hablando más bien de una trama mucho más compleja? Justo eso le quería preguntar. En el caso de que se descubriese, y el señor Becerril les decía ya va a estar aquí el viernes para conversar con nosotros, que efectivamente se dio esta reunión, que se abordaron estos temas y que hubo esta presión por parte del señor Becerril para empujar hacia uno de los lados dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuáles serían las consecuencias? El desafuero. ¿Desafuero directamente? Sí, porque en realidad habría usado algo que está prohibido por la Constitución, que está prohibido además por en el reglamento del Congreso. Está prohibido que un congresista interfiera o busque violar el principio de autonomía de poderes, y que en este caso, además, expresamente en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, la independencia de este espacio institucional es absoluta. Y hay además sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema de la independencia jurisdiccional. Ahora, y él habría violado toda esa norma, ¿no? Algo que es muy importante es que para que una prueba pueda ser integrada dentro de un proceso tiene que ser eventual, pertinente, útil, idónea y lícita. Y muchas veces en el Perú vemos a los políticos tratar de desbaratar el argumento de la licitud de una prueba, pero aquí eso no funciona porque un juez la ordenó, ¿no? La escucha telefónica. Sí, digo. Además hay investigación periodística sobre el tema, hay los testimonios de los propios imputados y hay un acta en la elección del Consejo Nacional de la Magistratura en el que se da cuenta de ese diálogo, de esas conversaciones con ese propósito. Claro, pero esto es para una cuestión política. Ahora, la licitud de la prueba sería ya para un plano penal, ¿no? Bueno, esto es en la parte del juicio político. Correcto. Que abriría la acusación constitucional, que esperamos que no la congelen y que en realidad busquen desestimarla. Esto es independientemente de la responsabilidad penal que el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que seguir, ¿no? Bien, le pido, comienza a hacer un corte y regresamos para continuar conversando. Hacemos un corte y regresamos, no se muevan. Bien, estamos de vuelta, son las 11:16, no se olviden de apoyar a Ponle Corazón y regresamos a conversar con el congresista Arana. Y lo que quería preguntarle ahora, congresista, ya pasado por esta mesa el tema del señor Becerril, es ¿qué piensa de cómo ha llevado las cosas el señor Vizcarra? Porque bien que mal le ha tirado la pelota al Congreso y ha dicho, pues usen el artículo 157 de la Constitución y háganse cargo de este asunto, ¿no? A ver, el presidente ha empechado al Congreso, porque el Congreso, con la mayoría fujimorista y el APRA,
lo que han buscado es desentenderse de las denuncias que habían. Recuerden que tenemos el tema del jefe de la OMPE, ¿no? Sobre ese tema, el Congreso se ha mantenido como al margen, como que no era con ellos. Claro, ese socio Pepe Luna, ¿no? Y luego, en relación a que el Congreso en su mandato estaba a aplicar el artículo 157 cuando se comenzaron a conocer los audios. ¿Por qué optó el Congreso? Uno, por investigar a quienes habían filtrado los audios. Que es, no sé qué piensa usted, pero irse por la tangente, ¿no? Así es. Investigar solo a 2 consejeros. Recién han aceptado que sean, ahora han aceptado que sean los 7, hoy ya se ha estado discutiendo desde la Comisión de Justicia, pero en ese momento solo a 2. Y además porque se hiciera a través del mecanismo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Justicia y con un plazo dilatado. Bueno, eso es lo que aprobaron. Y lo que les ha dicho el presidente, o nos ha dicho, digamos, al Congreso y a esta oposición que buscaba dilatar, cómplicemente en realidad. Para nosotros este no ha sido un solo tema de descuido, de deseo de no abordar las cosas al final de la legislatura. En realidad es por lo que estamos viendo, por la manera como están complicados como fuerza popular y por todo lo que se viene. Entonces, o sea, lo que han buscado es dilatar. Esto es importante. ¿Usted cree que Fuerza Popular y el APRA han dirigido la luz de la investigación hacia los mensajeros y no hacia el fondo del mensaje porque ellos se pueden ver involucrados? Exactamente. Recordemos qué es lo que sale a decir el martes pasado cuando el Frente Amplio es la única fuerza política que se opone a los acuerdos que toman. El presidente... Claro, además, ese día estuvo usted con nosotros. Claro, y el presidente, pero salió a decir el presidente Luis Galarreta lo siguiente: se van a investigar las filtraciones, se van a investigar a 2 consejeros y lo va a hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Justicia en el plazo de 10 días útiles. Y además, en un acto real maravilloso, citaron a los periodistas y no a los imputados, ¿no? Así es. Y después han dado marcha. Cuando el día jueves, nosotros en la Comisión de Justicia, después que había estado aquí tu programa y que comenzaron a salir más audios, etcétera. Ha habido un ritmo de audio. Ya no solamente era ya IDL, sino también Panorama. Y luego el señor Beto Ortiz, y luego el Cuarto Poder, y se han ido sumando. Así es. El día jueves pasado fuimos a la Comisión de Justicia y allí volvimos a insistir diciéndoles, bueno, si el mandato es de 10 días, tomémoslo como el mandato de 10 días máximo. Eso quiere decir que se puede hacer en 7, en 6, respetando el debido proceso, por supuesto, porque no se trata de ser arbitrarios. Claro, que pueblo más, pueblo menos. ¿Ya? Y que en todo caso, a lo máximo, con 10 días, estuviera el informe, los informes terminados para que se pudiera convocar al Pleno Congreso, como nosotros además lo habíamos planteado en la Junta de Portavoces. No quisieron. Lo llevaron a votación. Y en la votación se impuso la mayoría y dijeron, no, solo se va a investigar a los 2. Efectivamente, en ese momento se dijeron que se van a investigar las filtraciones, quienes habían hecho las filtraciones, y que iban a mantener los plazos, ¿no? Es más, hubo una discusión que fue pública, estaba la prensa allí, en la que yo le pedí a congresista Héctor Becerril que se inhibiera, y su respuesta fue un insulto completamente, ¿no? Se salió completamente del tema y él dijo que no se iba a inhibir jamás, que no tenía yo la autoridad moral, decía, para pedirle que se inhiba. Ahora él se ha inhibido. Ahora no solo están investigando a 2, están investigando están comprendiendo a los 7 miembros y además han salido a dar marcha atrás diciendo, no dijimos que se debería investigar a los periodistas, ¿no? Pero lo dijeron literalmente. Sí. Porque luego efectivamente ha habido por parte del Congreso y del fiscal Víctor Raúl Rodríguez una especie de enmienda en donde dicen que ellos no pidieron la fuente, pero uno lee el texto y están pidiéndole básicamente que revelen la fuente, se acabó. No hay forma de entenderlo. Y Mijael, distinto. además hay que entenderlo bien y el país debe saberlo. Este tema no solamente era porque querían dilatar, que era uno de los propósitos, sino porque en realidad ahora va quedando claro que hay complicidades dentro del Congreso. Claro. Entonces es eso. Entonces vamos a ver, yo creo que la acusación constitucional, la denuncia constitucional que ha hecho el congresista Wilber Rosas, vocero de la bancada del Frente Amplio, hoy día contra el congresista Becerril, que debería terminar en el desafuero, y la acusación constitucional que hemos presentado contra Guido Águila, ¿no? En realidad confluyen. Y esto debería ser visto y tratado independientemente de las investigaciones penales que correspondan. Ahora, cuando usted estuvo en esta discusión en la que se habló de plazos, se habló de tiempos, se habló de investigados y de mensajeros, ¿en qué congresistas sintió usted que había una voluntad de dilatar el proceso y de enredarse en la leuleyada para evitar tocar el fondo?
Sí, en quienes pudimos escuchar, literalmente, no es un tema No es solo un de tema de percepción. percepción, No. ok. La sesión de la Junta de Portavoces comenzó señalando que aquí había un complot, que aquí el Estado estaba amenazado por una especie de conjura, ¿no?, de los caviares y de los periodistas, ¿no?, que querían la destitución de los jueces, el cierre del Congreso, la caída de los jueces y finalmente también del propio presidente de la República. Eso fue lo que se dijo en el Congreso. Sí, claro, en la Junta de Portavoces. Ese fue el enfoque de inicio. O sea, todos los caviares quieren tumbar al Claro, gobierno. pero si uno lee al señor Vázquez Kunze, eso es lo que anda escribiendo, hasta en capítulos. No sé si lo ha podido ver, Mijael. No, yo por salud mental Ya, trato de pero mantenerlo. lo está escribiendo, pues. Y él es uno de los comunicadores centrales del equipo de comunicaciones de la mayoría fujimorista en el Congreso. Ahora, y él lo que está escribiendo es que aquí hay un complot, ¿no? Como lo ha dicho también Villestein. Ya hasta el paroxismo y hasta la irresponsabilidad que podría ser incluso sancionable legalmente de llamar a golpes militares. De acuerdo. Porque eso sí es sedición, eso sí está condenado por la Constitución. Claro. Si su tuit, donde él dice que frente a esta sedición, complot contra el Estado, los militares deben pronunciarse y tomar las riendas de la conducción del país, si se descubriera alguna llamada telefónica suya o alguna reunión con militares en actividad, No, y ahí cambia la cosa. ahí cambia. Ahí él tendría que ser, el señor Villestein, vinculado al fujimorismo, tendría que pasar a ser denunciado penalmente, ¿no? Ahora, un tema que es gracioso en esta polarización que se ha dado es que la prensa se ha convertido en los caviares, básicamente. Y usted y yo, que nos hemos enfrascado en varias esgrimas de ideas, creo que yo no soy muy caviar que digamos, yo privatizaría hasta el aire. Entonces yo digo, ¿en qué momento se convirtió toda la prensa en caviar? Tengo muchos colegas que son de izquierda, derecha, de centro, liberales, conservadores, ahora son todos caviares. No, es que aquí el tema es confundirlo todo, ¿no? Es decir, ¿el problema principal es la corrupción? No, el problema principal no es la corrupción. El problema principal son los periodistas que están investigando, ¿no? El problema principal son los corruptos y sus vínculos con el narcotráfico, porque de eso estamos hablando. Para nosotros en el Frente Amplio, y eso es lo que vamos a demostrar en estos días, ¿no? Estamos haciendo una investigación minuciosa sobre el tema. Acá se trata de no de corruptos individuales. Aquí estamos hablando de una organización criminal vinculada al narcotráfico que ha llegado a los más altos niveles de corrupción en el Poder Judicial y todo el aparato en realidad, ¿no? Y vamos a presentar las pruebas de que eso está aconteciendo. Entonces, frente a ese tema, lo que han salido es acusar, pues, a atacar a la prensa, atacar a la oposición como a nosotros, han salido a insultar a todos. Hace unas semanas, Becerril, todo el que discrepaba con ellos era terrorista, ¿no? Ahora todo el mundo es caviar, ¿no? Y entonces, luego, ¿qué van a venir a decir? ¿Que todos son corruptos? No, señor. Aquí las cosas, llamarlas por su nombre y a marcar las líneas divisorias y aplicar la ley. Hay jueces como el juez Roque Huamancóndor o como la fiscal Sánchez, ¿no? Y hay muchos otros más, sus jefes que les han respaldado para que la interceptación sea legal. Por supuesto. Y en el Congreso, yo creo que es muy importante que los congresistas que estamos en la lucha frontal contra la corrupción, que estuvimos en que se apruebe la ley de imprescriptibilidad de corrupción, de delitos de corrupción, que se apruebe la muerte civil de corruptos. ¿No? Así es, y que no estemos jugando con el tema de titulares, porque a mí sí me preocupa que muchos salen y buscan hacer el titular y luego salen con yo soy garantista, pero garantía no quiere decir impunidad, garantía no quiere decir... La obligada. Así es, y pusilanimidad, ¿no? Aquí garantía quiere decir respetemos el debido proceso, investiguemos lo que haya que tomar en el tiempo, los procedimientos, pero con celeridad y con firmeza, y marquemos una línea. Hay una trampa lógica en autodenominarse garantista, porque si yo digo, yo soy garantista, lo que estoy diciendo de manera tácita es usted no. No, entonces yo defiendo el debido proceso y usted no. Así es. Entonces usted es alguien que pretende quebrar la norma para poder perpetrar, pues, su voluntad. Claro, y por eso nosotros les estamos recordando que cuando el Frente Amplio denunció y pidió la vacancia de PPK, ellos querían de grado fuerza traer el mismo día al presidente Pedro Pablo Kuczynski y en 24 horas desaforarlo. Nosotros dijimos no, el procedimiento va hasta enero, porque eso es lo que correspondía en términos de tiempo. No quisieron, ¿no? Entonces,
cuando hacen el proceso a Kenji y sus compañeros. Un día lo pusieron en 2 días, hasta cambiaron las estadísticas, los números, al final, al día siguiente se rectificaron, hicieron todo el circo que hicieron. Ya. Y ahora que tienen al señor Becerril con tamañas pruebas, y procesos de investigación de corrupción que están, además que van a arrastrar a otros, ¿no? Entonces el tema es muy grave y por eso mismo que ahora garanticemos el debido proceso, ¿de acuerdo? Demos el derecho a la defensa, ¿de acuerdo? Pero apliquemos la ley, investiguemos y sancionemos, hagamos el juicio político que corresponde y el Ministerio Público hará la investigación de carácter penal. Ahora, el presidente Vizcarra, que no tiene una bancada fuerte, que no ha tenido, digamos, la posibilidad de prepararse en el sentido más estadista de la palabra, porque la verdad es que el gobierno le cayó encima después de esta crisis desatada por el señor Kuczynski, ha sido muy firme. Y no solo ha sido muy firme, sino que ha tomado muy bien la temperatura de la ciudadanía, porque la gente está harta. Y yo creo que el Congreso podría, no sé cómo lo ve usted, terminar metiéndose en una camisa de 11 varas, si es que más bien blinda el asunto y no se pone del lado de la investigación. Si la mayoría congresal, ¿no? Porque de eso estamos hablando, ¿no? Si el fujimonismo, el APRA y a lo mejor algún otro socio, Topos o lo que hubiera, ¿no? Siguen actuando de esta manera como están actuando, no va a quedar otra que como nosotros lo dijimos en diciembre y en ese momento nos cayeron encima todos diciendo, oigan, si esto va así, cuestión de confianza y se llaman elecciones generales. Lo dijimos en diciembre. No como otras personas que en diciembre estaban diciendo, no convoquen elecciones generales porque todavía no estoy inscrito y ahora están diciendo que se convoquen elecciones generales. No, lo dijimos en diciembre. En junio, cuando el señor Vizcarra asume, era evidente que asumía ya la responsabilidad como presidente, se lo dijimos, si el fujimorismo pretende extorsionarlo, si el fujimorismo pretende chantajearlo, si pretende establecer la misma relación de miedo y de fuerza con generando mecanismos de presión sobre los ministros o sobre el Ejecutivo, haga voto de confianza con 2 temas. Para nosotros 3 temas en el Frente Amplio. El tema de la reforma del sistema de partidos políticos. Porque claro, si ahora decimos vamos nosotros a las elecciones con las mismas reglas, oigan, van a entrar los partidos, así es, y va a seguir el dinero de lavado de activos, el dinero del narcotráfico, metido en todo esto. De ninguna manera. Hay que cambiar y hay que hacer la reforma de la electoral y del sistema de partidos políticos. 2, la reforma, está clarísimo, integral del Poder Judicial. Y sobre eso hay que discutir cuáles son los mecanismos, ¿no? Ahora hay esta comisión, etcétera. Nosotros vamos a plantear una reforma constitucional para introducir un mecanismo que permita que al irse los miembros del Consejo Nacional de Magistratura se forme una comisión transitoria por 6 meses, ¿no? Que se encargue de un lado del proceso de ratificación, nombramiento de jueces, de revisar los propios mecanismos del Consejo Nacional de la Magistratura, cómo se eligen, y ahí el proyecto de ley 483 que presenté en diciembre del 2016 va a ser una herramienta útil, y de otro lado de conducir el proceso de la reforma que podría tomar a nuestro modo de ver hasta 6 meses, ¿no? Y entonces no solamente se trata de decir, como entiendo la indignación y me siento completamente partícipe de ella y vamos a participar en la marcha mañana como en todo el país, vamos a decir que se vayan, pero hay que ofrecer el mecanismo de solución. Que se vayan con solución. Así es, y nosotros decimos, si ese es el escenario que se presenta, también es un escenario propicio para discutir, ¿por qué no una nueva asamblea constituyente? Y entonces, pero hagámoslo de la mano de la gente, sintonizando con este reclamo y esta justa indignación de decir, esto no va más. No va más porque Lavajato nos mostró la corrupción de las empresas, con la falta de funcionamiento de los mecanismos de control y políticos corruptos, expresidentes entre ellos, y ahora lo que tenemos, el tema que se ha venido a llamar lavajuez, que en realidad es toda la corrupción vinculada al narcotráfico, insistimos en ese tema, que se ha apoderado del Consejo Nacional de la Magistratura y se ha diseminado en una figura que usaste literariamente, ¿no? Sí. Pero que se aplica a la política a una medusa, ¿no? Cabezas por todos lados, ahora lo vemos, claro, se aplica a Anca, se ha extendido a Tacna, en Puno por lo menos tenemos evidencias de que toda esta mafia ha estado vinculada. ¿No? Así es. Y ya está en metástasis. Ahora, para terminar, el presidente Vizcarra ha jugado, quizá porque no tiene rabo de paja, una carta que el señor Kuczynski nunca pudo jugar, que es que le ha pedido a la ciudadanía el apoyo.
Y la ciudadanía, todo parece indicar que el jueves y el viernes va a marchar, y lo que las redes por lo menos van indicando y lo que se percibe en las calles es que no va a ser una marcha chica. Esta marcha debe ser, porque estos cambios no se hacen sin la ciudadanía, si no esto va a terminar en una cosa cosmética, un parche. Acá no necesitamos parche, necesitamos cirugía, ¿no? Y entonces creo que necesitamos una participación activa de la ciudadanía, ciertamente en la calle, Muy pero también muy tranquila, pero muy así firme, ¿no? Así es, y sí amplia, lo más amplia posible. En el tema de la corrupción, no nos olvidemos, ha atravesado no solo los diversos niveles de gobierno nacional, regional, local, sino también izquierda, derecha, Todas centro. las ideologías Así se han es, visto entonces hay que ponerlas en evidencia, ¿no? Y yo creo que lo que hay que generar luego es el mecanismo que garantice la participación ciudadana en el proceso de propuesta y de implementación de la reforma. Este no es un tema de un grupo de selectas personalidades, ¿no? Este es un tema que debe llevarnos a pensar qué tipo de sociedad, qué tipo de país, qué tipo de sistema de administración de justicia, qué tipo de partidos políticos, qué tipo de candidatos acceden para ser jueces, fiscales y para ser congresistas, alcaldes, gobernadores regionales o presidente de la República, consejeros. Eso es lo que tiene, eso es lo que está en el fondo, y no lo dejemos pasar, ¿no? Y ahora, el presidente Vizcarra ha, digamos, ha agarrado la pelota, se la ha tirado al Congreso de la República, pero también ha hecho una invocación dura a la ciudadanía, porque de alguna manera le ha terminado diciendo a todas las personas de este país: ustedes son ciudadanos y ustedes también dependen, ¿no? Entonces le ha pasado parte de la carga de esta mochila horrible con la que tenemos que lidiar a los ciudadanos que, imaginamos, pues algunos acatarán, otros no, saldrán a las calles, se plegarán o no, pero ha utilizado, digamos, una fuerza, que es la fuerza de la calle, que Kuczynski nunca pudo usar. Sí, y que no lo haga, se lo decimos muy claramente, con respeto pero con la absoluta energía, presidente Vizcarra, no lo haga solo coyunturalmente. No lo haga para salir del apuro. Recordemos que en otros gobiernos, cada vez que había un escándalo, llamaban al acuerdo nacional, ¿no? Sí. La foto, todos juntos contra, incluso los corruptos juntos, ¿no? Porque de pronto se arreglaba todo con la foto de todos los líderes políticos. No, señor. Aquí la reserva y la fuerza para cambiar esto está en la ciudadanía, y está en las instituciones, y está en las instituciones y las personas que además tengan propuesta y tengan una trayectoria y puedan ser sometidas a escrutinio sobre esto. Correcto. Y de eso se trata. Control, la democracia supone control político, y por eso, además, Mijael, para concluir, supone, y esto es un tema delicado y grave, que se abstengan de la posibilidad de querer presionar, extorsionar, amedrentar a periodistas, ¿no? Hay indicios serios de que desde la Comisión Lavajato hay una lista de periodistas que estarían siendo incursionados no por sus relaciones con Odebrecht, sino porque les resultan incómodos y hacer levantamiento secreto bancario, etc. Ese tema es un tema que hay que estar muy atentos para evitar el abuso del poder, y que los medios independientes, que la ciudadanía democráticamente ejerza su voz, o que las fuerzas políticas que queremos hacerlo con propuesta, ¿no? Porque aquí hay que oponerse, pero también hay que plantear una propuesta. Y yo creo que en ese sentido la propuesta de reforma constitucional que queremos plantear para resolver el tema de la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura y el mecanismo para la reforma, que no tiene que ser un anuncio más como de los tantos que han habido y que además se está llamando también la atención ahora, sino que sea un mecanismo eficiente, con plazos, con mecanismos de elección, que los criterios de transparencia, de control ciudadano y meritocráticos estén claramente establecidos, porque eso ha estado fallando, y por eso el narcotráfico y la corrupción se han aliado para cooptar todo el sistema, y eso hay que derrotarlo. Bien, congresista, yo le agradezco mucho por haber venido, y estoy seguro que en los próximos días estará por aquí de nuevo para mantenernos al tanto de cómo va, pues, todo lo que está sucediendo en el Congreso. Ha sido muy generoso. Muchas gracias, y esperamos con la ciudadanía encontrarnos en las calles de todo el Perú mañana en una sola voz contra la corrupción, una lucha sin cuartel. A nosotros nos tocará cubrirlo, pero estoy seguro que habrá muchos ciudadanos marchando en el centro de Lima. Hacemos un corte y regresamos, no se muevan.